La otra herramienta que no podemos dejar de mencionar, porque es probablemente la herramienta más usada en el mundo, es la idea de una regresión lineal. En este caso hay bastantes más regresiones, pero la idea de una regresión lineal. Y la idea de una regresión lineal, si se acuerdan cuando estábamos viendo esta idea de correlación, ¿cierto? La altura estaba correlacionada con el peso. Y, y nosotros decíamos que en el fondo, si efectivamente estaba correlacionado, en este caso positivamente, entonces de alguna manera los datos iban a seguir esta recta. Ahora, uno realmente podría pensar en fitear la mejor recta. Y eso es algo que se hace con algunos métodos de estadística o de aprendizaje de máquina. Por supuesto que las librerías en Python lo van a hacer por ustedes y eso es todo lo que les podemos enseñar en este curso. Para más detalle, por supuesto, vean el curso de probabilidad y estadística. Y hay un muy buen curso también en la Facultad de Estadística, en la Facultad de Matemáticas, pero en Estadística de análisis de regresión. Eh, una vez que, pero la cosa es que entonces vamos a asumir de que hay librerías que saben hacer esto bien. En realidad, lo único que yo estoy tratando de hacer es que voy a tratar de fitear la recta que minimiza la suma de las distancias, o en realidad el cuadrado de la suma de las distancias de cada punto. Entonces podemos pensar que para estos puntos que tengo, esta recta minimiza las distancias, una recta que está por acá realmente no las minimiza porque hay puntos que tienen muchísima distancia. Entonces voy a tratar de minimizar la distancia de todos los puntos de una recta. Una vez que tengo fiteado esta recta, entonces esto se va a ver algo así como que se va a ver así. Y va a ser igual a un alfa, que es como el punto de partida, más un coeficiente por x. Yo esto lo puedo hacer en miles de dimensiones y en este caso la recta en n dimensiones, en n más 1 dimensiones, esta cuestión se va a ver así. Entonces va a haber un coeficiente alfa y después cada componente, cada una de las n dimensiones x que yo estoy usando va a estar acompañada de uno de estos coeficientes beta. ¿Para qué puedo usar esta recta? Esta recta se usa para entender y para predecir. Es una de las herramientas más importantes a la hora de entender los datos. Hay muchísimas cosas que yo puedo hacer con esta idea de regresión lineal. Finalmente, el coeficiente alfa y el coeficiente beta nos dan bastante información de lo que está pasando acá. Y hay mucha más información que uno puede seguir trabajando si sigue en el fondo con herramientas estadísticas. No tenemos tiempo para eso en este curso, por supuesto, pero sí quiero dejar súper claro, porque a veces nosotros en computación dejamos de lado la parte de entender los datos o de entender cómo funcionan los datos, de entender si si los promedios de los colegios tienden a generar o no más puntaje, por ejemplo, en la PSU, o si la proveniencia de los alumnos tiende a generar más puntaje. Ese tipo de tareas, a veces en computación nosotros las dejamos de lado y nos interesa solamente la parte de aprendizaje, de poder predecir cosas, de poder clasificar cosas. Entonces hay toda una parte de entender los datos, entender cómo funcionan, para dónde van, que la regresión es bastante útil. Nosotros nos vamos a enfocar ahora en predecir. ¿Y cómo podemos predecir los datos usando una regresión? Bueno, esto es súper fácil, ya tenemos estos coeficientes. Por lo tanto, si recibimos un nuevo dato, si vemos que hay una persona que tiene, por ejemplo, este peso, nosotros podemos predecir la altura de la persona. No puedo escribir con la mano izquierda, pero se entiende la idea. Vamos a tratar de llegar igual. Acá. Podemos predecir la altura de la persona simplemente viendo cuánto da la recta. Entonces, si yo conozco el valor de x, puedo predecir el valor de y. Si conozco el valor de x1 a xn, donde esto podría ser peso, edad, color de pelo, género, perdón, sexo, vaya a saber uno, tamaño de los pies, no sé. Cada una de esas cosas, entonces, presumiblemente me podrían dar una mejor forma de predecir la altura. Pero si conozco el valor de todas las componentes X, puedo conocer el valor de todas las componentes Y. Entonces, eso es lo que les vamos a explicar. Este es un predictor bien básico porque de alguna manera está asumiendo que la correlación, la relación de todos estos datos es lineal.
Hay miles de datos que pueden seguir eh, otras relaciones. Yo podría tener, por ejemplo, datos que se vean así. Em, donde en realidad el máximo y se alcanza no en un extremo de x, sino que cuando x está más o menos en la mitad. Em, bueno, o hay miles de otros datos que si yo trato de fitear una línea para acá no me va a resultar por ninguna parte. Entonces hay muchos datos para los cuales esto no funciona, pero es una herramienta que es bastante usada porque tiende a funcionar relativamente bien en la práctica. Ahora, ¿cómo sabemos qué tan bien predice y cómo lo podemos hacer? Lo único que les vamos a hablar en este curso es de una forma de entender esto que se llama X validation. X generalmente es 10, se refiere a un número. Y es en el fondo es una manera en que yo puedo comparar distintos predictores. Si ustedes piensan que, por ejemplo, tienen hartas regresiones, tomando distintos parámetros, haciendo distintas cosas, y que ahora quieren compararlos todos, esta es una manera en que ustedes lo pueden hacer. ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo mis individuos acá, si yo los uso todos para poder fitear mi recta, entonces realmente no voy a tener una medida muy buena de qué es lo que está pasando con los siguientes puntos que yo voy a tener. Porque quizá yo podría tener puntos en otra parte. Entonces, una forma un poquito más inteligente de hacer esto es dividir mi set. Entonces yo voy a tomar una buena cantidad de los datos que tengo y con eso voy a fitear una recta. Y para los datos restantes, estas tres personas que están acá, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el i predecido, que en el fondo va a ser el alfa más beta x que está dado por la recta. Entonces si yo tengo un punto x acá y me interesa predecir el i, yo voy a tomar el i que está dado por la recta y lo voy a comparar con el i real. Y voy a tomar la resta, lo voy a elevar al cuadrado para que las diferencias más grandes sean más importantes. Voy a sumar sobre todas estas personas que se conoce como el set de testing que me sobraron. Y después le voy a sacar la raíz cuadrada simplemente para que la medida me quede bien. Si estaba, por ejemplo, comparando altura, no quiero que sean centímetros cuadrados, si que estoy elevando estos cuadrados, sino que quiero que sean centímetros, por eso le saco la raíz. Eso, y esto se conoce como el accuracy del predictor. Una manera aún más inteligente de hacerlo es poder hacer esta división varias veces. Entonces lo hago esto y con eso tengo una accuracy, digamos el accuracy 1. Y después genero otra división en donde, por ejemplo, me guardo este pedacito acá para test y fiteo la recta con todo esto que estaba aquí. Y eso me va a dar otra medida de accuracy. La recta va a ser posiblemente un poquito distinta, voy a tener otro error. Y voy a tener entonces la accuracy 2 y así lo puedo hacer una cierta cantidad de veces que va a ser x. Y yo puedo, por ejemplo, tomar el promedio. Acá hay miles de formas de proceder, cada cual tiene sus ventajas, pero uno generalmente termina optando por las cosas simples. El promedio es una cosa bastante simple. Y esto finalmente me va a dar el accuracy final. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren ver qué es mejor predictor, si el peso o la edad, ustedes pueden tomar peso acá y calcular el accuracy para la altura. Eso les va a dar un número. Puede ser alto, puede ser bajo, no importa. Y después pueden hacer otra recta donde en vez de peso tengan edad. Y vuelven a calcular el accuracy y eso les va a dar otra cosa. E incluso pueden hacer otra recta que va a ser en tres dimensiones donde van a tener el peso y la edad y van a determinar la altura. Y con eso van a calcular el accuracy. Eso. El último comentario que voy a hacer es que hay que tener ojo que esto que está acá no es exactamente lo mismo al problema de clasificación. En el problema de clasificación, de alguna manera, yo tengo puntos y a mí me interesa clasificarlos en distintos casos.
Entonces, por ejemplo, si yo tuviera eso, a mí me interesaría decir que sí acá y que no acá. De alguna manera estoy como dividiendo esto en dos clusters. Y si yo recibo un nuevo punto, por ejemplo este, a mí me interesaría clasificarlo como un sí. Y si yo recibo otro punto acá, a mí me interesaría clasificarlo como un no. Cuando yo tengo estos clasificadores, la noción de accuracy y esta idea del error cuadrado entre lo predecido y lo real no tiene mucho sentido. Y lo que hago acá es otra cosa. Aquí simplemente cuento, hago como una matriz cuadrada. Y cuento. Entonces es lo mismo. Si yo tenía mi set de varias personas, dejo un poco de personas para el testing y empiezo a contar. Pues entonces digo, bueno, las personas que realmente quedaban en sí, ¿cuántos yo dije que sí? ¿Cuántos dije que no? Las personas que realmente quedan en no, ¿cuántos dije que sí y cuántos dije que no? Entonces, lo que yo quiero, por supuesto, es que esto sea lo más grande posible y que esto que está acá sea lo más chiquitito posible, que son en el fondo los errores.